Koldo siempre viajaba con 3 sobres como este que están viendo. Sobres transparentes de plástico y con botón. 3. En cada uno puso una pegatina para saber de qué dinero negro hablábamos. Uno era, la pegatina ponía Ministerio, en el segundo ponía Ferraz y en el tercero José. Eres consciente que eres la persona más odiada en España después de Pedro Sánchez. Esto obviamente a Cándido Conde Pumpido, que por cierto, pues por lo que me dicen, está ya muy afectado por las críticas que hacemos los medios de comunicación. Claro, él tendría que preguntarse por qué hacemos esas críticas, ¿no? Claro. Pues Cándido Conde Pumpido, según le hicieron esa pregunta afirmativa, lo que hizo fue pillarse un cabreo monumental, dar un golpe en la mesa, levantarse y abandonar esa comida de gallegos ilustres. Eso es traición de lesa patria. Este individuo debería estar ya detenido y sometido a ese juicio. Te voy a adelantar más, que se conoce muy poco. En el entonces CSIC, por Rodríguez Zapatero, se purgó a lo soviético, a lo estalinista, a cerca de 20 directivos, porque sus informes, tanto en Madrid como en Vascongadas, alertaban de esta no negociación con ETA que estaba llevando a cabo Zapatero, sino de esa rendición prácticamente incondicional al terrorismo de ETA. No vamos a rendir España, porque es tanto como renunciar a nuestra libertad y a nuestras tradiciones. Y esto es lo que se debe de quedar grabado a fuego en el cerebro de todos los confidenciales y de todos los patriotas. En el último Consejo de Ministros, como tú muy bien has dicho, pues hubo una resolución, un acuerdo por el que se reestructuraba, dicho literalmente, casi 240 millones de euros aproximadamente al cambio de deuda que tiene Cuba con respecto a nosotros. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Mis seguros patrocinan el editorial de Castillón Confidencial. Bienvenidos, confidenciales, gracias por estar ahí, por apoyarnos desde esta trinchera de información libre. Gracias porque vamos ganando la guerra, batalla a batalla, pero en la trinchera en 4 años hemos hecho cosas milagrosas gracias a ustedes. En Venezuela, la situación a punto ya, cuando diga el almirante que lidera las tropas del Mar Caribe, porque ya tiene permiso de Donald Trump, adelante con la operación de extracción y de fin a la dictadura, narcodictadura de Maduro. Mientras tanto, han detenido a 2 hombres que lavaban el dinero de Maduro. ¿Y a través de quién lo hacían? De los hijos de Maduro. Hay una relación entre los hijos de Hugo Chávez, de Maduro, para el lavado del dinero del narco, de la que hablaremos en próximos días. Hay hijos que lavan el dinero del narco como estos y otros hijos como el del Chapo Guzmán. Sin su testimonio no se hubiese llegado aquí. Hay que estarle siempre agradecidos. Hablaremos de Venezuela porque la situación es crítica. Bueno, ¿y quién lava el dinero de Sánchez? Creo que a estas alturas ya no tenemos que ir con paños calientes a tapar heridas que todo el mundo que es consciente y sabe leer conoce. Es evidente que el presidente del gobierno español y su familia y su partido se financian con dinero B, se financian con dinero ilegítimo. ¿De dónde viene? ¿Quién lo paga? ¿Es PDVSA, es el dinero venezolano o es la estructura en general corrupta desde que llegaron al poder? Miren, hace tiempo que les venimos contando que esto nunca fue un gobierno, que esto fue siempre una organización criminal, pero no de ahora, desde que llegaron al poder, incluso antes. Nunca fue el caso Koldo, nunca fue el caso Ábalos o Santos Cerdán, siempre fue el caso Sánchez. No se olviden cómo se financió Sánchez para llegar a la Secretaría General del PSOE. Primero,
poniendo trampas a su partido con una urna fake detrás de un biombo y falseando votos. Después, con el dinero de los prostíbulos de su suegro para pagar los gastos o los favores de muchos para que le votaran, y para alcanzar el poder una moción de censura que algún día el PNV nos explicará, porque si dicen que se usó para conseguir el poder en esa moción los vídeos grabados en la sauna de Sabiniano, ¿quién aparecía en esos vídeos? ¿Por qué muchos partidos de golpe se doblegan a Sánchez cuando poco antes habían votado los presupuestos con Rajoy? Es extraño, ¿no? Seguro que es solo una sospecha y nada más. Cuando llegó 2018, verano, puso en marcha la máquina del dinero a lo grande. Cerdán se encargaba de las cosas pequeñas, la presunta financiación del PSOE a través de la mordida de obra pública, un clásico. Yo te concedo obra pública y tú me das un 3, un 4, un 5%. En el caso de Cerdán, la variación fue que él era el dueño de la mitad de una de las empresas que hacían obra pública. Nadie tuvo tan poca vergüenza. Por eso está en la cárcel. Y como les digo, a partir de ahí, negocio tras negocio, hasta el negocio final, que fue la trama de hidrocarburos, no les quepa duda, los cientos, quizá miles de millones que consiguió la trama en aquel momento a través de Víctor de Aldama, de Delcy Rodríguez y del petróleo de Venezuela. El petróleo llegaba a España a través de República Dominicana, ahí era refinado y supuestamente aquí decían que su origen era otro y lo colocaban en Europa. Que le pregunten a la empresa Repsol qué petróleo nos está distribuyendo en sus surtidores. Quizá lo que es peor es que se sentían completamente impunes, que no les iban a pillar nunca. La prueba son la forma como pagaba la mordida el Partido Socialista. Ahí están viendo los sobres repletos de billetes. El dinero B ni siquiera lo daban en un sobre comprado en correos, no. Lo daban en un sobre con el membrete del PSOE. Le faltaba poner remitente, que pusiera de parte de la trama de hidrocarburos, de Víctor de Aldama, de Venezuela o de la obra pública, de la DGT a cambio de la concesión. Si Santos Cerdán no tuvo vergüenza en otorgar obra pública a una empresa de la que él era el dueño de casi la mitad, tampoco la tenía el PSOE para entregar las mordidas de dinero negro en sobres con el membrete del partido. Como eso, otros muchos negocios, no me olvido. Por ejemplo, Begoña Gómez. No es menor, usaba aeronaves del ejército español para sus viajes a República Dominicana, sin dar cuenta de dónde iba ni por qué iba. ¿Es ilegal? Hombre, para un viaje oficial no. Para abrir una cuenta en un banco, quizá el Banco Caribe en Santo Domingo, sí. Cuando le hemos preguntado al gobierno de Sánchez a qué iba tantas veces con el Falcon del ejército Begoña Gómez a Dominicana, dicen que es secreto y no nos lo pueden contar. El PSOE se ha financiado casi siempre en su vida como partido en los más de 100 años de forma irregular, pero nunca con tan poca vergüenza que a los folios les llame la trama fajos de billetes, folios para disimular. A los billetes de 500 euros les llame chistorras, a los de 200 soles, a los de 100, como son verdes, lechugas. Y cada vez que alguno de ellos pedía más pasta al Dama o a quien fuese, le decía: tráeme una caja de pollo que necesito más folios. La caja de pollo y los folios ya saben lo que era.
Aldama entregaba 10.000 al mes a cada uno de la trama y nunca tuvieron bastante. Cuidado que no hablamos de pequeñeces, porque de una sola tirada, esta trama de Ábalos y Koldo, de una sola tirada le pidieron 2.000 chistorras y según los informes de la UCO de la Guardia Civil, se las dieron. 2.000 chistorras son 2.000 billetes de 500, es decir, 1.000.000 de euros. ¿Dónde está el dinero? Esa es la pregunta del millón y lo que aún no ha descubierto la UCO. Tiene sospechas, aquí lo contamos. ¿Qué hacía Ábalos cuando dejó de ser ministro viajando a Guinea Ecuatorial? ¿Qué tiene Ábalos en Guinea Ecuatorial? Aquí nos contó Cipriano Enguema que le ven a menudo por allí. También ven a Bono, a José Bono, o al exministro de Exteriores Moratinos. ¿Qué hacía Ábalos viajando a República Dominicana? Miren, les cuento más, y es muy escandaloso todo. Koldo siempre viajaba con 3 sobres como este que están viendo. Sobres transparentes de plástico y con botón. 3. En cada uno puso una pegatina para saber de qué dinero negro hablábamos. Uno era, la pegatina ponía ministerio, en el segundo ponía Ferraz y en el tercero José, sin tilde, sin acento. Se supone que era Ábalos, claro. Y viajaban juntos Ábalos y Koldo. Y lo pagaban todo en B. Todo. Desde un hotel a una prostituta. Todo en B. El que pagaba, como digo, Koldo, Ábalos el que dejaba hacer. ¿Quién le daba a Ábalos esas cantidades? ¿Cuál de las tramas que estamos hablando? Hidrocarburos, la mordida, el porcentaje de Aldama por otro lado, o la obra pública, porque él era ministro de Fomento y también presuntamente cobraba de ahí. La mayor prueba la ha ofrecido la UCO en este informe con este cuadro que están viendo ahora. Fíjense la raya roja que hay lineal abajo. Esa línea que no se mueve dice que Ábalos no sacó dinero de su cuenta corriente ni en 2018, en todo el año, ni en 2019, ni en 2020, ni en 2021, ni en 2022, ni en 2023. ¿Alguien puede vivir sin sacar dinero de su cuenta 6 años? Ganó Ábalos siendo ministro 1,5 millones de euros en 10 años, que también es para hacérnoslo mirar, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Eso aparte de los sobres, claro, que es de lo que vivía en realidad. Habrá más informes de la UCO en breve, que se prepare Ángel Víctor Torres y Francina Armengol. Pero lo que ya está claro es que la organización criminal que gobierna España tiene tentáculos muy largos, cuentas corrientes presuntamente en paraísos fiscales de medio mundo, todos, Koldo, Ábalos, seguramente Sánchez, Begoña Gómez y otros muchos. Y hay que empezar a encontrar el dinero porque nos lo han robado a los españoles y parte de él a los venezolanos. Ayúdennos que llegaremos al final de este ovillo que se va desenredando poco a poco, día a día, con su ayuda. Investigamos. La app Mis Seguros ha patrocinado el editorial de Castellón Confidencial. Descárgate Mis Seguros, la forma más fácil y rápida de controlar todos tus seguros en un mismo lugar. ¿Cansado de buscar tus pólizas por todos lados? Es hora de simplificar con nuestra app. Registra todas tus pólizas en un solo lugar y de forma rápida y sencilla. Mantén tus seguros organizados y accesibles. Todo el control en tus manos. Pagos, vencimientos, renovaciones, siniestros. Con nuestro calendario de vigencia tendrás todo bajo control, listo para cualquier lugar.
¿Necesitas compartir? Hazlo con un solo clic de forma segura y sin complicaciones. Y lo mejor, ahorra tiempo y evita el estrés. ¿Quieres cotizar tus seguros en minutos y sin complicaciones? En Mis Seguros lo puedes hacer. Solo haz clic en el botón de cotizar y uno de nuestros asesores se pondrá en contacto contigo lo más rápido posible. Descarga ahora y lleva tus pólizas siempre contigo. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Amigos, están pasando cosas en la investigación que rodea a Pedro Sánchez, esposa, hermano, fiscal general, bueno, toda la corrupción del gobierno, y son importantes. Les contamos de inmediato que al fin apuntan al cerebro de todo, que es Pedro Sánchez. Todo lo demás son piezas que tienen que ver con la presunta corrupción del presidente del gobierno. Sin él no podrían haber cometido delitos. Pero se ha producido un hecho que a mí me parece importante. No solo se silba o se insulta a Pedro Sánchez por la calle, no. Se hace con mucha más gente, se hace con Begoña Gómez, se hace con el fiscal general, y se produjo una situación similar con Cándido Conde Pumpido. Me dicen que ha ocurrido varias veces, la última en un centro comercial, que alguien le increpó, le llamó cualquier verdad de las muchas que se le pueden llamar, prevaricador o vendido al poder político, quién sabe. Hubo un almuerzo en un restaurante de Madrid donde se reunieron un montón de gallegos y pasó algo tan grave que Cándido Conde Pumpido dio un golpe en la mesa y salió corriendo de ese lugar. Quien tiene las claves y lo ha publicado, hombre, ya era hora. Miguel Ángel Pérez, ya era hora. Qué caro eres de ver, Miguel Ángel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Albert? Ya sabes que yo siempre disponible para estar contigo y un placer estar un día más aquí. Enhorabuena porque ya estás en tu canal de YouTube, que vimos nacer aquí, Medidas Cautelares, rozando los primeros 100.000 seguidores. Felicidades, enhorabuena. Muchísimas gracias, amigo. Oye, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó en ese almuerzo? Bueno, la verdad es que, Albert, con el tema de Cándido Conde Pumpido, esto ya no es un hecho aislado. A mí, por lo que me cuentan, ha tenido numerosos incidentes en el último año, y es que yo siempre he defendido, ¿no?, que al final Cándido Conde Pumpido es una pieza clave en la trama judicial de Pedro Sánchez, al igual que es el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y digamos que uno de los últimos incidentes que sepamos, porque ya te digo que pues suele tener habitualmente cada vez que sale en público, como el propio Pedro Sánchez, pues tuvo lugar efectivamente en un restaurante, en una reunión de comida de gallegos, ilustres, no sabemos si ilustres o no ilustres, pero una comida que se suele hacer, por lo visto, pues una vez al año aproximadamente, que se reúnen gallegos de distintas profesiones, más o menos conocidos y tal, y ahí pues asistió Cándido Conde Pumpido. ¿Qué es lo que sucedió en la comida? Pues que en un momento, de repente, pues uno de los presentes, un conocido de Conde Pumpido, hay que decirlo, o sea, no era un desconocido que va por la calle y le insulta, no, un conocido que estaba pues asistiendo, al igual que Pumpido, a esa comida, se le acercó y le dijo: Cándido, ¿eres consciente de que eres la persona más odiada en España después de Pedro Sánchez? O sea, directamente así, ¡Qué gran verdad! ¿Y eso se lo dijo en privado o lo oyó toda la mesa, por lo que te cuento? Se le acercó a donde estaba él sentado. Yo entiendo que se dirigió a él, no creo que lo gritara, pero se dirigió a él personalmente, le dijo: oye, ¿eres consciente que eres la persona más odiada en España después de Pedro Sánchez? Esto obviamente a Cándido Conde Pumpido, que por cierto, pues por lo que me dicen, está ya muy afectado por las críticas que hacemos los medios de comunicación. Claro, él tendría que preguntarse por qué hacemos esas críticas, ¿no? Claro. Pues Cándido Conde Pumpido, según le hicieron esa pregunta afirmativa, lo que hizo fue pillarse un cabreo monumental, dar un golpe en la mesa, levantarse y abandonar esa comida de gallegos ilustres. ¡Wow! Bueno, el abucheo es ya una tónica habitual, intentan pisar la calle lo mínimo,
Pero esto es el principio, porque lo más importante está por llegar. Peinado ha señalado el papel fundamental de Sánchez en todos los delitos de corrupción, en el caso de Begoña, pero en los demás también. ¿Cuál sería el recorrido? ¿Quién le pone el cascabel a Sánchez? Esa es la pregunta. Pues fíjate, Albert, que ahora mismo a mí ese auto me parece muy importante porque, como dices, señala directamente a Pedro Sánchez. Ya hace unas semanas también destacamos que la juez Viedma también señalaba a Pedro Sánchez como posible persona que habría enchufado a David Sánchez en la Diputación. Obviamente otra persona no podía ser, ¿no? Porque nadie conocía a David Sánchez, pues tenía que ser su hermano Pedro Sánchez. En esto lo que ha hecho Peinado es señalar el papel fundamental de Pedro Sánchez como presidente del gobierno para que Begoña Gómez cometiera esos presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional. ¿Qué recorrido puede tener? Pues yo, según las fuentes que he consultado, me dicen que si Peinado en un momento dado tuviera algo que incriminara directamente a Pedro Sánchez, que él hubiera participado de alguna forma concreta a través de un mensaje, un email, etcétera, en que alguien recibiera a Begoña Gómez, con eso sería suficiente para que el juez Peinado elevara una exposición razonada ante el Tribunal Supremo y pidiese la imputación de Pedro Sánchez. Yo creo que no hay ningún obstáculo por parte de Peinado si es que tiene esos indicios. Ha demostrado pues que tiene mucha valentía, que va para adelante con quien sea, pero yo creo que falta pues esa pieza, gran pieza, que es algo que incrimine directamente a Pedro Sánchez, porque hasta el momento, en el marco del caso Begoña Gómez, lo único que supimos es que Pedro Sánchez estuvo pululando en alguna reunión con Barrabés en Moncloa, no sabemos si se acercó también a otra reunión con el rector de la Complutense en Moncloa, pero más allá de eso no hay algo que implique directamente a Pedro Sánchez y que le pudiera valer a Peinado para elevar una exposición razonada ante el Supremo y pedir su imputación. Bueno, estamos esperando eso, un correo, como le pasó al fiscal general, una declaración, algo así. Oye, por cierto, Begoña Gómez y Koldo García tenían pasaportes diplomáticos para viajar sin dejar rastro. Y Ábalos, creo que no, pero cuando dejó de ser ministro, Koldo y Ábalos viajaron a 10 países en 2 meses. Entre ellos República Dominicana, Guinea Ecuatorial, Colombia y Cuba. Esto de tener pasaporte diplomático, la esposa del presidente, ¿esto es normal? A mí me parece increíble y yo creo que hay un misterio ahí que todavía, Albert, no acabamos de esclarecer, ¿no? Porque ¿cómo es posible que una persona como Koldo García, una vez que su jefe, supuesto jefe, José Luis Ábalos, ha caído ya en desgracia, ha sido cesado por Pedro Sánchez, ¿cómo es posible que Koldo García, como publicábamos antes del verano un audio, estuviera reuniéndose con el presidente de Chile, con el presidente de Ecuador, fuera recibido por la presidencia de Argentina y, como tú bien decías, estuviera haciendo este tipo de viajes a Guinea, a República Dominicana? A mí me parece que aquí hay una parte de la historia que se nos escapa, porque no entiendo cómo un asesor, un supuesto asesor de un ministro de Transportes, cuando este ministro es cesado, sigue teniendo esta actividad ya diplomática que hace Koldo García reuniéndose con el presidente de Ecuador o el presidente de Chile, ¿no? Bueno, o sea, yo creo que hay algo que desconocemos en esta historia de Koldo García y simplemente recordar lo que dijo Aldama. Koldo García no era un hombre de Ábalos, era un hombre de Pedro Sánchez. La pregunta es si Koldo García es o fue testaferro de Sánchez, que es lo que hay que averiguar, es lo obvio, ¿no? Porque se reunía con gente del nivel del presidente. Bueno, las espadas están en alto. Por cierto, ya que hablábamos de Peinado, le exigió a Pablo Iglesias y al periodista Ernesto Ekaizer que se disculparan por llamarle prevaricador en el programa Malas Lenguas de la 1. Creo que no lo han hecho. Les ha demandado, ¿no? Claro, es que yo creo que aquí, Albert, hay un problema y es que alguna gente se cree que hay barra libre de alguna forma para injuriar
o calumniar a jueces, ¿no? Porque esto siguiendo la estela pues del propio Pedro Sánchez, de su ministro Félix Bolaños y de otros ministros, pues es que aquí parece que se puede decir cualquier cosa contra jueces y que sale gratis. Entonces yo creo que el juez Peinado, ya cansado de que le llamen por activa y por pasiva prevaricador, pues decidió ya de demandar pues a varios periodistas, a Ekaizer, etcétera, porque obviamente están todo el día injuriándole o calumniándole, y yo creo que todo tiene un límite, ¿no? Y es que parece que hemos entrado en España en una normalidad que pasa por pues acusar directamente a jueces de haber cometido un delito como la prevaricación, y que esto esté normalizado. Entonces entiendo ya que el juez Peinado, que ya está de vuelta de todo, que en un año se jubila, pues ya diga, hasta aquí hemos llegado, y se ponga a poner demandas, porque tú puedes cuestionar, criticar una decisión judicial, etcétera, pero ya acusar de delitos estamos hablando de otra cosa. El juez Peinado en un año se jubila, eso me preocupa, pero Cándido Conde Pumpido creo que quiere irse en diciembre, de aquí 3 meses. ¿Cómo queda eso? Porque sin él, ¿qué volverá? ¿PP y PSOE a pactar otro Cándido Conde Pumpido o qué? Efectivamente, queda solamente pues 3 meses escasos para que acabe la presidencia de Conde Pumpido. Él ya quiere, en cuanto acabe su mandato, dejar la presidencia, pero claro, si no hay un pacto entre PP y PSOE, pues no puede abandonar la presidencia, tiene que quedarse en funciones. Él ya está muy quemado porque considera pues que ha sido tratado injustamente por los medios de comunicación, que le hemos machacado. Claro, después de su hoja de servicios, amnistiando a los golpistas del 1O, amnistiando a los condenados de los ERE, pues hombre, puede ser entendible que la gente esté enfadada con su gestión. Él ya no quiere seguir ni un día más en funciones, pero todo pasa por efectivamente el pacto que puedan alcanzar Partido Popular y Partido Socialista de renovación del Tribunal Constitucional. Obviamente yo creo que el primer interesado en renovar cuanto antes será Pedro Sánchez, porque siempre está el riesgo de que haya elecciones anticipadas, y ante unas elecciones anticipadas que ganara el Partido Popular y arrasara, pues recuperarían el control del Tribunal Constitucional, con lo cual a Pedro Sánchez le interesa cuanto antes renovarlo. Pero otra vez los dos partidos metiendo las zarpas en la justicia por toda la vida. Eso no lo cambian, es increíble. Por cierto, no duden que Cándido Conde Pumpido lo que quiere es irse, te he visto que lo publicabas, al Consejo de Estado, cobrando 95.000 al año en 14 pagas por no hacer nada. Es eso, ¿no? Sí, quiere un retiro dorado. Albert, inicialmente, pues hace un par de años yo publiqué que a mí me decían que él quería aspirar a la presidencia del Consejo de Estado. ¿Qué es lo que sucede? Pues que la presidencia cobras un poco menos de dinero y además te pueden cesar si hay cambio de gobierno. Entonces él ya ha optado por ser consejero permanente, que eso es lo que quiere, que es un puesto vitalicio, que cobras más que de presidente y que si cambia el gobierno no tienes peligro. Y que es hasta que te mueras, ¿no? Él va a estar ahí cobrando. Oye, qué bien se paga la traición a España, ¿eh? Qué bien se paga funcionar. Hombre, hay que reconocer, al ver que Pumpido para el mal se lo ha currado. Entonces yo entiendo que ahora diga, oye, Pedrito, con todo lo que he hecho, me tienes que dar mi recompensa. O sea que para el mal hay que reconocer que se lo ha currado. Pedrito y Zapaterito, porque el otro día, ahora que se recuerdan las actas de ETA, que las están publicando, etcétera, cuando dejaron las armas, Fungairiño era el fiscal que era el azote de ETA. ¿Y qué hizo Zapatero? Cargarse al fiscal Fungairiño y poner de fiscal general a Cándido Conde. Siempre está él, ¿verdad? Cuando hay que tapar un agujero. Él sí que es el fontanero del PSOE, además de Leire. Absolutamente. Al final, Cándido Conde Pumpido, al ver, como tú bien decías, desde la época de Zapatero, ha sido una pieza clave y desde luego lo fue con Zapatero, el cual es amigo íntimo suyo en la actualidad. Obviamente, desde esa época son muy amigos y obviamente ha sido una pieza clave para conseguir los objetivos políticos de Pedro Sánchez, que no son otros que permanecer en la Moncloa, y para eso pues ha tenido que hacer concesiones, por supuesto, entre otras a los golpistas catalanes, como es amnistiarlos. Es tremendo. Bueno, Miguel Ángel, seguimos en la trinchera porque sí, de acuerdo, siguen gobernando,
pero van perdiendo batallas una tras otra y vamos a empujar para que pierdan todas. Un abrazo fuerte, te sigo, cuídate mucho. Un abrazo fuerte, Albert. Castellón Confidencial, de Albert Castillón. Pidetaxi es la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Te bajas la aplicación en el móvil y sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que vienen a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descarga su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar por su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pidetaxi. Por cierto, sobre la famosa flotilla que tan mala imagen de España ha dado por el mundo, decir que es curioso porque nunca en una misión de paz, ¿verdad?, fueron tantos terroristas. Estaba llena los barcos de terroristas. Por ejemplo, José Javier Oses Carrasco, le están viendo, profesor en Tudela, sí, exterrorista de ETA y profesor en Tudela. Si estas cosas en el País Vasco pasan. Alias el Jotas, implicado según la Guardia Civil en 16 actos de Caleborroca, cuando tenía 20 años, huyó a Francia, formó parte de los comandos logísticos de ETA, le condenaron a 8 años, salió de prisión hace 6 años y María Chivite dijo, hombre, qué mejor que un profesor que vaya adoctrinando a los futuros etarras. Lo de Navarra es para comer aparte. A su lado estaba Itziar Moreno Martínez, la que ven, miembro de ETA, condenada en Francia por intento de asesinato de un gendarme francés en 2011. Condenada a 15 años, la extraditó el gobierno francés a España en el año 2022. Al año siguiente quedó en libertad provisional y ahora misión de paz de estos etarras. Quizá el más peligroso sea Ibrahim Abayat, también estaba en la flotilla. Fíjense bien en este hombre, es increíble, pero es presidente de la Casa Palestina en Aragón. Este hombre fue deportado a España hace 23 años porque era exmiembro de las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa, o sea, del brazo armado de Al-Fatah. Dirigió una célula terrorista responsable de decenas de atentados con armas de fuego y explosivos. Causó la muerte a un montón de israelíes. Por ejemplo, secuestró y asesinó a Avi Boaz, arquitecto israelí, 71 años, que era judío y estadounidense. Le acribillaron con 15 disparos, 71 años. El señor Boaz, ¿qué había hecho para merecer ese castigo? Bueno, creía que la coexistencia de palestinos e israelíes era buena. De hecho, era amigo de muchos palestinos. Claro, cuando hay paz y alguien busca la paz hay que matarlo, ¿no? Y este Ibrahim Abayat participó en ello. Es ahora presidente de la Casa Palestina en Aragón. Se sabe que al menos participó en 7 atentados terroristas, otro de ellos el asesinato de un coronel de los servicios secretos israelíes. ¿Saben lo peor? Que lleva 23 años en Zaragoza, como digo, desde que lo extraditaron. Durante 18 años ha estado viviendo con una pensión de la Unión Europea que le pagaba la Cruz Roja y con ella pagaba los gastos y la casa. En 2020 se le acabó la pensión y ahí ya la autoridad palestina le paga lo que haga falta. En febrero, Yone Belarra, el pasado febrero, se reunió con este terrorista en el Congreso de los Diputados y dijo que era un referente de la resistencia palestina. Ibrahim Abayat, la Casa Palestina en Aragón, que él preside, promueve boicots indiscriminados a locales e instituciones judías. Misión de paz. Ya hemos encontrado 3 terroristas y aquí avanzamos que lo pagaba todo Hamás, otro grupo terrorista.
A lo mejor la única que no había cometido atentados es Ada Colau, ¿verdad? Aunque lo que hizo en Barcelona se le acerca. José Luis Rancaño, Francisco Vendala, ¿cómo estáis, queridos amigos? ¿Qué tal, Albert? Encantado de estar contigo, con el teniente coronel y con todos los confidenciales. Albert, déjame un segundito que mando un saludo a un matrimonio de confidenciales de pura cepa que te quieren mandar un abrazo, a Ángel y Marisa, que están en la resistencia y en la trinchera contigo desde el principio. Ole, un beso a los dos, Ángel y Marisa. Oye, por cierto, Vendala, que me dicen que los militares que iban en la patrullera Furor están furiosos, no otra cosa. Sí, ¿no? Totalmente. Bueno, lo que podríamos decir un poco más explícitamente es que tienen un cabreo monumental por ser utilizados de una manera ignominiosa para lo que nunca deberían ser utilizados, por quien tampoco debería nunca utilizarles. Ese es el gran problema. El problema también es que, claro, tienen una sensación de ridículo frente a qué, frente al resto de las armadas, por lo menos vamos a decir occidentales, por estar siendo empleados de esta manera. Yo creo que es una pena terrible, pobre gente, el verse en esta situación, que les haya tocado. También lo tengo que decir, y lo siento, porque hay unos mandos, el GEMAT y el GEMA, la Armada, que están obedeciendo una orden manifiestamente inconstitucional, porque no se puede mandar un buque de guerra, y este lo es, y su tripulación, que no está para esto, a una zona de conflicto bélico sin pasar antes por el Parlamento. Cuando uno recibe una orden inconstitucional, tiene la obligación de no obedecerla, o al menos de recurrirla, y para eso hay procedimientos que están establecidos tanto en la jurisdicción militar como en la constitucional. Por lo menos deberían haber hecho eso si es que tenían que ir para allá, para que su tripulación supiera que sus mandos superiores les están también defendiendo frente a la actuación inconstitucional, yo creo que dictatorial, de un presidente del gobierno y de una ministra de defensa, que ya sabemos lo que son. Todo el apoyo a esta tripulación, todo el repudio al GEMAT y al GEMA, y para qué hablar de Robles y de Sánchez. En fin, eso ya ni nombrarlo. Luego te pondré a Margarita Robles, que con unas gafas al más puro estilo Al Capone hizo un discurso muy curioso. Pero antes, en Rancaño, ¿cómo pueden ir tantos terroristas en misión de paz? ¿Alguien me lo explica? Eso, te estaba oyendo al ver cómo estabas describiendo la noticia y me estaba retrotrayendo al pasado, cuando hace años escuchábamos los telediarios, que entonces eran más o menos decentes, de la televisión pública española, y en vez de estar escuchando una formación de ayuda humanitaria, parecía que estaba escuchando las noticias de los comandos de ETA. Claro. Es decir, tal como lo estamos, te lo narro, parecía que estaba escuchando la formación de un comando de ETA. Nunca fueron activistas por la paz, Albert, nunca jamás. Fueron siempre propagandistas. Fueron exclusivamente propagandistas de la izquierda más radical. No tenían ninguna intención de llevar ayuda humanitaria. De hecho, creo que por la información que ya tenemos, no llevaban ayuda humanitaria. Estaban simplemente haciendo propaganda política. Pero qué curiosos son los destinos del señor. Que sea el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el que haya puesto encima de la mesa, el odiado Donald Trump, el único que ha puesto encima de la mesa un plan de paz viable, o al menos un plan de paz sobre el que se puede discutir. Plan de paz que ha sido aceptado por Netanyahu, es decir, por el Estado de Israel, que ha sido aceptado por 13 estados árabes. Es decir, por 13 estados árabes, y que parece que los terroristas de Hamas se lo están pensando. Esta farsa acaba, Albert. Es decir, se acaba ya. No, yo te pido que no contribuyamos más, porque enseguida van a sacar cualquier otra cortina de humo. De acuerdo. Esta farsa se acaba, Albert. De acuerdo, pero ¿cómo engañan a centenares de miles de personas? Athletic Club de Bilbao, sacando en las redes apoyo a Palestina. ¿Alguien recuerda si el Athletic Club apoyó a las víctimas de ETA alguna vez? Jamás. En la vida, ¿no?
Jamás. Eso simplemente es un acto por el que el Athletic Club de Bilbao debería de sentir vergüenza. Jamás hizo un acto público en defensa de sus compatriotas, a los que asesinaban por el simple hecho de ser españoles. Sí. Escuchen más. Teresa vive en Barcelona, harta de que los universitarios corten la diagonal y ella tenga que andar un montón de rato por Palestina. Vean, lo ha grabado ella. Hola, queridos confidenciales. Trabajo en la Plaza Francesc Macià, que está en la diagonal de Barcelona. Voy andando desde el principio de la diagonal hasta mediados final, andando, porque estos intelectuales que veis se les ocurre cortar la diagonal. ¿En protesta de qué? De otro país, de otras necesidades que no son las nuestras. Estudiantes adoctrinados. Es una puñetera vergüenza. Han destrozado de nuevo Barcelona y todos los locales que ellos creen son con capital israelí. La verdad es que si lo supieran no dejarían nada en pie. Hay capital israelí en todo. Hasta en los sprays con los que pintan la pared hay capital israelí. Es que son muy cortos. Pero, cuidado. Yo no quiero ningunear la fuerza de la manipulación. La manifestación que hubo en Barcelona pro Palestina es brutal. Fue inmensa. De verdad, decenas de miles. Dicen que 70, 80.000 la Guardia Urbana. Eso es mucha gente. He recibido muchos mensajes de gente de Barcelona que dice, es decir, no tenemos vivienda, tenemos un gobierno corrupto, no hay seguridad en las calles, nos han subido los alimentos como nunca, pero nunca vimos tanta gente en la calle por un país que está muy lejos. ¿Esto cómo lo entiendes, Vendala? ¿Qué pasa aquí? ¿Es pura manipulación? ¿Es que maneja mucha pasta y se traen 200 autocares de otros lugares? ¿Qué pasó ahí? Es de todo un poco. Es muy grave porque es someter a España a una revolución. Son técnicas subversivas, manifiestamente subversivas, empleadas desde siempre por el marxismo-leninismo antiguo, el bolchevismo, que ahora se actualizan en el siglo XXI. Es el movimiento de las masas, es la utilización de las masas propias, dirigidas por unos grupos que están perfectamente organizados. No nos creamos que es que salen a la calle espontáneamente, no. Vienen perfectamente organizados, lo han hecho siempre, en eso son maestros. ¿Para qué? Pues muy sencillo, para distraer a la población, para amedrentar a la población, para aterrorizar a la población honrada, decente, trabajadora, y al mismo tiempo para movilizar a los suyos, darles una oportunidad de ¿qué? Demostrar que dominan la calle. Y el que domina la calle domina todo, porque tiene mucho que ocultar, Albert. Tienen que ocultar una corrupción galopante, tienen que ocultar la no declaración de Begoña Gómez, Coldo, el otro, mil cosas que siguen saliendo y de alguna forma todo eso hay que neutralizarlo. Son técnicas subversivas, no son nuevas. Lo que pasa es que hoy, la población de hoy, las generaciones de hoy, siguen dejándose manipular por esas técnicas que están perfectamente definidas en los manuales revolucionarios, que están escritos, que están a la vista, sí. Pero que incluso los medios, al ver, menos el tuyo y dos más, son los únicos que lo pelean, porque todos los demás hay que reconocer, al ver, que también se están prestando por ideología, por interés, por cobardía, por medrar, por subvenciones, por publicidad, y eso es lo peor, y ellos lo saben, y también los utilizan, al ver. Es muy grave lo que está pasando en España, y es muy peligroso, porque además esto asienta y consolida la satrapía que tenemos, que es de lo que ellos viven. Sí, pero Albert, permíteme que añada un elemento más a la reflexión del teniente coronel. No son espontáneas, Albert. Las manifestaciones no son espontáneas. Están alentadas por el poder. Están alentadas por el gobierno que tenemos actualmente. Se producen de una manera especial y más virulenta en las zonas de España donde las instituciones están absolutamente controladas por fuerzas
nacionalistas antiespañolas. Es decir, no son manifestaciones que se dirijan contra el poder establecido, sino que siguen las consignas del poder establecido. También te digo una cosa, Albert, comparto la reflexión del teniente coronel, pero se les va a acabar la fiesta en unos días. Es decir, el golpe en el tablero de Donald Trump les ha roto la estrategia. En estos momentos, si algunos despistados de la derecha, que también los hay, es decir, si algunos despistados del entorno más liberal no se han enterado todavía, la estrategia es clara. Hay un plan de paz y vamos a ver quiénes apoyan el plan de paz y quiénes no apoyan el plan de paz. Ahora resulta que quienes no apoyan el plan de paz son todos estos manifestantes. ¿Pero no estaban tan preocupados por la vida de los palestinos? ¿No estaban tan preocupados por el futuro de Palestina? Es curioso. En Gaza lo han celebrado y aquí no. Claro. Es de locos, ¿no? Esto es lo que yo quería poner también de manifiesto. Contra la propaganda hay que saber actuar, Alberto. Totalmente. Y luego quiero que me hables ahora en un segundo de un etarra más, ya que hablamos de terroristas. Antes, sobre Palestina. Sonsoles, Fraguas, Concepción, Pilar, opinión. Me hago cruces como todavía hay gente que se traga toda esta porquería. Hay manifestaciones en Barcelona. Es una pantomima, pero al final está consiguiendo Sánchez con esto lo que él quiere, que es desviar totalmente la atención, que todo el mundo esté centrado en este tema, que la gente se olvide de sus corrupciones, enfrentarnos a todos unos a otros, en fin. La historia de Palestina se fundamenta en los principios del Gran Muftí de Jerusalén, ya lo dije en otra ocasión, que fue el que diseñó la operación final de Himmler, el exterminio de los judíos de Alemania, después de Europa entera y posteriormente de todo el mundo. El Gran Muftí terminó huyendo, se refugió en Egipto, apadrinó a Yasser Arafat. Yasser Arafat montó la liga de la OLP. De la OLP nació Hamas y Hamas sigue los mismos principios nazis. Quizás haya que esperar a una quema de libros para que la gente se dé cuenta, aunque me temo que España está tan dormida que ni con esas. Después de que se fueran, le permitieran que se fueran, le mandan una flotilla. Después le dicen que la flotilla que se vaya para atrás. Después le dicen que no sigan para adelante. A estas personas les han hecho, les han capturado, ¿vale? ¿A cuánto tiempo tenemos las elecciones generales? ¿Qué limpieza tiene que hacer Pedro Sánchez de su imagen cuando les salga Pedrito Sánchez y les resuelva la papeleta de traerlos para España? ¿Qué va a quedar? ¿De Pedro el Magnífico? ¿Pedro el Salvador? ¿Y después tenemos las elecciones? Yo estoy en contra del genocidio que está teniendo lugar en Gaza. Esto no significa que yo esté a favor de Hamas. Yo no entiendo por qué hay que mirar las cosas como lo dicen los medios de comunicación de masas. Si estás en contra del genocidio de gazatíes en su tierra, que están siendo ocupados, invadidos por un forastero en su propia tierra y los están masacrando, que hay medio millón ya, casi medio millón, 400 y pico mil muertos palestinos, dicho por los propios palestinos, que están viendo cómo matan a su gente. Entonces, decir que estás en contra de esa invasión y de ese genocidio es ser terrorista pro Hamas y pro Pedro Sánchez. No lo entiendo, de verdad. Pero es que las palabras son importantes. No es un genocidio lo que ahí sucede, porque la población palestina no ha parado de aumentar. Y los vídeos que nos llegan los facilita un grupo terrorista, ¿verdad? Hay que colocar cada cosa en su lugar para tener una opinión bien formada. Miren, les doy un detalle más. Como fue la flotilla para allá y les detuvieron o retuvieron y han de volver, la patrullera Furor les dijo: hombre, ya que nos tenéis aquí, llevamos un mes haciendo el tonto, si queréis, subíos y os devolvemos a casa. Tardamos un poco más, pero
¿Saben qué le dijo a Ada Colau y los demás? Que no, que volvían en avión y sí podían en business. Y la flotilla Furor se volvió con los 50 y pico marineros y los 8 médicos y siguen llegando. Un mes de ida, casi 20 días de vuelta. Me dijo Vendala 50.000 al día, entre 30 y 50.000 diarios, ¿no? Para hacer números, ¿no? Bueno, eso a media marcha, con paradas y demás, porque si fueras a la marcha este buque, etcétera, etcétera, se te puede poner en 100.000 euros al día, cuidado, ¿eh? Dios mío de mi vida, qué burrada. Bueno, ¿qué me querías contar de un asesino etarra que me importa, Rancaño? ¿Y por qué? Sí, a mí me gustaría alertar a todos los confidenciales que viven en España. Han soltado le han otorgado el tercer grado a uno de los asesinos más sangrientos de la banda terrorista y criminal ETA, el tal conocido por el apodo de Gaddafi. Tiene 15 asesinatos conocidos como responsable directo, por cierto, entre ellos un niño. Y desde hace poco dispone del tercer grado, es decir, te puedes cruzar al ver teniente coronel con él en la calle, aunque vuelva a prisión para dormir, durante el día puede cruzarse perfectamente con uno de nosotros. Y yo quería denunciar esta situación, Albert. Es absolutamente vergonzosa. Quería mandar desde aquí un abrazo sincero con toda mi fuerza y energía a todas las víctimas de la banda criminal y terrorista ETA. Decirles que seguimos con ellas, que no nos hemos olvidado, que algún día en este país llegará un gobierno decente, un gobierno que se merezca el título de gobierno español y que defenderá a los auténticos españoles, en este caso a héroes españoles como eran las víctimas de la banda terrorista y criminal ETA. Y quiero además poner este asunto en relación con otro que lleva unos días el periódico Objective sacándolo en sus noticias y que me parece muy interesante, que son todas las actas secretas de la negociación del miserable gobierno del señor Zapatero con la banda terrorista ETA. En cualquier otro país del mundo con un poquito de decencia, no digo mucha, con un poquito de decencia, Albert, este sería el tema del que estaría hablando toda la nación. De cómo un miserable de presidente se puso a los pies de una banda terrorista, realizando concesiones. No estamos hablando de un asunto baladí, estamos hablando de uno de los asuntos más importantes de la política española. 250.000 vascos abandonaron su tierra, han condicionado las elecciones, el voto. Y esto de que hemos derrotado a la banda terrorista ETA, pues es curioso, ¿no? Una derrota cuyos herederos son los actuales socios del gobierno español. Ahora quiero añadir algo a lo que has dicho que me parece primordial, lo de Rodríguez Zapatero, pero primero, por si se cruzan con este asesino. Gaddafi es Juan Carlos Iglesias Chouzas. Ha asesinado a 15 personas, le condenaron a 1.200 años y ya está en la calle. El peor, el más cruel de todos los asesinatos, año 1991. Quería poner una bomba lapa en el asiento del copiloto de Antonio. Antonio era un guardia civil de Erandio, en Vizcaya. Siempre antes de cometer el atentado están unos días viendo lo que hacen, cuáles son sus medidas de seguridad, cómo van, cómo vuelven. Vio que cada día este guardia civil llevaba a su hijo al cole y que era el pequeño Fabio el que se colocaba en el asiento del copiloto. El otro, el mayor, detrás, eran gemelos, de hecho, tenían la misma edad y la madre también. Bueno, pues es igual, puso la bomba en el copiloto, murió Fabio, los demás resultaron gravemente heridos. Es decir, la crueldad de saber que vas a matar a un crío de 4 años y les igual, lo hizo igual. Este está en la calle ahora. Está en la calle. Por cierto, Vendala, si un presidente de gobierno como Zapatero, queda demostrado en documentos, interrumpió investigaciones de la Guardia Civil, habló con Francia para que no detuvieran a etarras, ¿eso no es un delito de traición? Eso es un manifiesto delito de traición y de lesa patria.
Eso en cualquier país normal del mundo, el nuestro me temo que no lo es, porque lo que ha dicho Rancaño, lo que estáis contando, también demuestra el poco peso que tiene la justicia, la ley en España, tanto que decían, le va a caer el peso de la ley. No, aquí no pesa nada, porque es tremendo. Este individuo debería morir en la cárcel, cumpliendo su sentencia, además. Eso es traición de lesa patria. Este individuo debería estar ya detenido y sometido a ese juicio. Te voy a adelantar más, que se conoce muy poco. En el entonces CSIC, por Rodríguez Zapatero, por su entonces director, Alberto Saiz, un completo mindundi, un indocumentado, que después terminó dimitiendo por presunta corrupción pura y dura de dinero, se purgó a lo soviético, a lo stalinista, a cerca de 20 directivos, porque sus informes, tanto en Madrid como en Vascongadas, alertaban de esa no negociación con ETA que estaba llevando a cabo Zapatero, sino de esa rendición prácticamente incondicional al terrorismo de ETA. Luego también aquí, en esa institución, como en otras, se hizo la purga. Es lo único que saben hacer este tipo de individuos. Estamos asistiendo una vez más a la simbiosis entre un partido que es radical, ultra y de extrema izquierda, el PSOE, y me dirijo ahora a sus votantes, que los habrá honrados, pero que deben dejar de votarle, porque si no se hacen cómplices, no solo de lo que está ocurriendo ahora, de esa simbiosis con estos terroristas que van supuestamente pacíficamente, sino también con toda la historia esta que está saliendo de Zapatero, que se conocía, pero que incluso ahora ya tenemos la prueba documental de la traición de esa patria como es esas actas. Tú en aquella época estabas en el servicio de inteligencia. Claro, ya íbamos a salir algunos y ahí hubo un montón de compañeros muy honrados, muy eficaces, muy decentes, cuyos informes no gustaban a ese gobierno porque ya estaba negociando lo que hoy vemos en The Objective, que es vergonzoso, que es repugnante, porque es una rendición. Que por hacer su trabajo, compañeros tuyos les purgaron en el CSIC, en el Servicio de Inteligencia, antes CSIC, ahora CNI. ¿Y qué hicieron con ellos? ¿Los echaban, los derivaban a otro destino? ¿Qué hacían? Pues lo que se hace siempre con los purgados, que es dispersar. Llevarles a departamentos donde no tenían por qué, no tenían influencia, no tenían que intervenir en esos informes sobre ETA, sobre esa negociación. Es decir, los mandaron a donde pudieron, los llevaron incluso de provincias, y aquí paz y después gloria. Y en su lugar, que ese es también el problema de nuestras instituciones, pusieron a otros dóciles, a otros que se avinieron a cambiar los informes, es decir, a decir lo que los otros no querían decir. Ese es también el problema que se ha inoculado en todas las instituciones. Me refiero a todas. Sí. Y es que siempre hay alguien que quiere coger el cargo, siempre hay alguien que se presta, porque siempre hay alguien que quiere medrar por ideología, por interés, por cobardía, por lo que sea. Y ese también es el problema que corroe a nuestras instituciones. Yo es un llamamiento. Es decir, el presidente del gobierno haciendo que el servicio de inteligencia trabaje a favor de ETA para ponerse la medalla de que ha acabado con la banda. Hombre, he acabado porque le he dado todo lo que quería. Pero Albert, mientras que nuestro gobierno traidor negociaba con delincuentes criminales y terroristas, nuestros miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, guardias civiles, policías nacionales, CSIC, todos estaban jugándose la vida. Claro. Es decir, mientras nuestros compatriotas de la Guardia Civil y de la Policía Nacional se jugaban la vida para defender a sus compatriotas nacionales, este gobierno estaba pactando. ¿Y sabes lo peor, Albert, teniente coronel? No era el hecho de que pactaran, sino la estrategia por lo que lo hacían. El gobierno de Zapatero con el Partido Socialista cruzaron el Rubicón y decidieron que tenían que cambiar de alianzas y que sus nuevos aliados serían los herederos de la banda terrorista ETA, y que había que cambiar de enemigo. Había que sustituir al enemigo ETA por un nuevo enemigo que llevan ya unos cuantos años. Y ese nuevo enemigo, teniente coronel Albert, ese nuevo enemigo es la derecha.
claro. Sí. Este nuevo enemigo Claro. es la derecha. Fíjate Había que odiar y había que enfrentarse a media España. Y por tanto era inevitable el blanqueamiento de los herederos de la banda terrorista, que es en lo que estamos, Albert, teniente coronel. en lo que total, estamos. es decir, Zapatero Albert, marcó el Albert, camino de lo que hace Sánchez, es evidente. Claro, efectivamente. Un segundo, fíjate si es grave la cosa. ETA consiguió desarticular el centro, el CNI, digamos ahora. En vez de ser el CNI, o en vez de ser las instituciones, la Guardia Civil, desarticular a ETA consiguió una victoria que jamás pudo imaginar por traición de lesa patria y traición, como bien ha dicho Rancaño, a estos funcionarios, a estos españoles que se estaban jugando la vida. Lo has dicho tú, Albert, un guardia civil, su familia terminan volando por la traición. ¿De quién? Del gobierno. No digo. Bueno, fijaos que en aquella época, esto lo he comentado algún día, pero es que hay que recordarlo porque de aquellos barros, ¿verdad? Sí. La situación actual. Fungairiño, ¿recordáis? El fiscal general en silla de ruedas, era un azote contra ETA. Le molestaba a Zapatero. ¿Qué hizo? Cargárselo y poner en su lugar ¿a quién? A Cándido Conde Pumpido, de fiscal general. Siempre están los mismos, van cambiando de posición para destrozar. Pero hay que decirlo de forma muy clara. Sustituyeron a un funcionario honrado, a un héroe español como era el fiscal Fungairiño, que llevaba años combatiendo con su vida a la banda terrorista criminal de ETA, y pusieron al frente a un miserable. Pusieron al frente a un miserable que estaba dispuesto a hacer concesiones por objetivos políticos. Pero estos tipos no entienden que en ocasiones no se pueden aplicar nada más que reglas morales básicas. Que estábamos en una batalla del bien contra el mal, pero no entienden que era una batalla del bien contra el mal, que no había atajos, que había que derrotar a estos criminales y había que derrotarles íntegramente, que no tenían razón, nunca tuvieron razón ni ninguna justificación. Por eso decía Albert, teniente coronel, que las noticias de Objective hubieran parado cualquier país decente. Lo hubieran parado, no habría otro tema del que hablar. ¿Qué nos pasa aquí, señores? Que aunque digan que han cometido traición, los grandes medios no se hacen eco y lo comentamos los pequeños. ¿Qué nos está pasando? Bueno, lo mejor es que Sánchez no puede dormir, ya saben, le quita el sueño ahora a la flotilla. Esta frase pasará a la historia. No hemos podido dormir mucho, hemos estado muy pendientes, lógicamente, de lo que le sucedía a la flotilla. Yo estoy bien, hoy no he cenado, no he podido dormir mucho, me conmigo. Si necesitan ayuda, que la pidan. Sí, necesita ayuda psicológica. Oye, la que creo que también le iría bien es Margarita Robles, con una pinta de mafiosa que le queda muy propia, parece que le va mucho, unas gafas muy oscuras, diciendo cosas como estas. Tenemos el mejor ejército del mundo y créame que lo puedo decir con conocimiento de causa, porque he tenido la suerte de viajar, de conocer otros ejércitos y como los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas Españolas, por entrega y dedicación, no hay Además de decir esto, habla de la UME y los 20 años que están cumpliendo. No dejan a las personas mayores que rodeados por la nieve no podían salir. Ha dicho que no dejan a los que están en la Dana. ¿Ha dicho eso, Rancaño, tú que estás en la Comunidad Valenciana? ¿Ha dicho eso? Sí, pero se lo ha olvidado especificar. Quiere decir que durante 5 días dejaron a todos los ciudadanos de Valencia sin protección. Y luego mandaron a unas pequeñas dotaciones del ejército, como bien sabe el teniente coronel Vendala. Ni siquiera vinieron los zapadores del ejército que estaban desplazados en Valencia. ¿Qué morro tienen? Qué poca vergüenza de poner la Dana como ejemplo de la voluntad del ejército español. Por favor, si ha sido ella la que prohibió que fuesen a ayudar. Estaban cargados, preparados, a punto, dispuestos. Ella no les dejó por orden de Sánchez. Ella. Y ahora se apropia del honor del ejército. Yo entiendo que el ejército estará echando chispas con esta mujer, ¿no, Francisco? Bueno, yo creo que estará echando chispas, y lo está, una parte
una parte que hay honrada, una parte que hay patriota, una parte que hay española 100%, pero me imagino que habrá otra parte que no es baladí, sobre todo en los máximos escalones, que están ahí precisamente porque ella los pone y porque se llevan muy bien con ella. Y ese es otra vez el problema. Es lo mismo que con lo del buque Furor, es lo mismo que con la Dana, es lo mismo que con los incendios. El oficial debe acudir al puesto de mayor riesgo y fatiga sin que se lo diga a nadie cuando surge la ocasión. Estamos para defender a España de un enemigo exterior o interior, también de la naturaleza. Y no hace falta recibir órdenes. Y si las órdenes no van a llegar, pues da exactamente igual. Uno tiene que cumplir con su obligación, con su conciencia, con su profesión y con su juramento. Hay una parte de esas Fuerzas Armadas, evidentemente, alucinadas de escuchar a esta individua absolutamente impresentable, que además es una anoréxica intelectual y que tiene encima aquello del dinero que se llevaba al extranjero, solo que ha prescrito, pero que nadie dijo que no fuera verdad. Y habrá otra parte, por desgracia, que están medrando a costa de personajes como estos que ojalá los olvidemos cuanto antes. Sí, sí. Y el domingo, el Día de la Hispanidad, ¿a qué distancia pondrán el público de la tribuna para que Sánchez no oiga los pitos esta vez, Rancaño? ¿Que lo pondrán en Alcobendas o en Pozuelo? ¿Tú qué crees? No, yo creo que algún año van a decidir que no haya público. Directamente que no haya público. ¿Seguro? Es decir, que no venga el público para que no le puedan... A mí lo que me resulta sorprendente es que estos tipos tengan la desfachatez de pasearse por el 12 de octubre. Es decir, cuando saben que su propio pueblo los detesta, cuando saben los actos que están realizando. Si me permites, Albert, quiero compartir con los confidenciales una pequeña anécdota. El otro día estuve viendo nuevamente la película La Triste. Está basado en la obra de Pérez Reverte y quería contaros la última escena de la película. En la última escena de la película, un tercio viejo español, en la batalla de Rocroi contra los franceses, después de largos años, el teniente coronel lo sabrá, de éxitos de los tercios españoles, conoce la derrota después de una batalla cruenta. El oficial francés se acerca al tercio español y le ofrece una rendición honrosa por la bravura que han tenido en el combate. Y a La Triste, en representación del tercio español, le dice al oficial francés: muchas gracias, pero no puede ser, nosotros somos un tercio español y no nos rendimos. Este es el mensaje que hay que transmitir a nuestros confidenciales, el mensaje de los viejos tercios españoles. No vamos a rendir nuestra nación, no vamos a rendir España, porque es tanto como renunciar a nuestra libertad y a nuestras tradiciones. Y esto es lo que se debe de quedar grabado a fuego en el cerebro de todos los confidenciales y de todos los patriotas. España no se rinde, y no se rinde porque es rendir la libertad y rendir nuestras tradiciones. Eso es lo que significa para mí el 12 de octubre. Qué gran mensaje acabas de lanzar, Rancaño. Qué importante lo que has dicho. Esto es como cuando nos acusan a los medios alternativos de que les abucheen. Yo es que me siento muy orgulloso de participar en que les abucheen. Me siento tremendamente orgulloso. Mi preocupación sería que no lo hicieran gracias con un granito de arena mío, ¿no? Por favor. Estoy absolutamente... vamos, es que es mi deber. Es mi deber, no lo entenderán. Bueno, hablando de deberes, manifestación de agricultores en Madrid. Fue mucha gente. Me ha dejado mensaje Rafael Alcalá, el que lucha contra las placas solares en Jaén. Bueno, estamos aquí en Madrid en la manifestación a favor del mundo rural, contra las políticas de expolio de los pueblos, de las zonas rurales, de los agricultores, y en contra de ser ese territorio de sacrificio que tanto, pues a veces los políticos desarrollan. Queremos defendernos y evitar ese sacrificio y ser un lugar donde poder vivir, ser un lugar en el que la gente pueda disponer de los servicios mínimos, o sea, sanidad, educación, y por eso estamos hoy aquí defendiendo. Enhorabuena. Como siempre, hablaremos de agricultura aquí cada semana.
No olvidamos a los que se han ido por culpa de esto que llaman el Estado, que a veces es tan tremendamente cruel con sus hijos que nos fagocita. Y no olvidamos el fraude electoral, porque Sánchez ya sabíamos que no era un presidente legítimo, pero es que ahora creemos hay pruebas de que es un presidente ilegal porque ocupa el puesto tras un supuesto fraude electoral. Lo estamos demostrando hace 3 años. Tenemos testimonios, casos y la opinión de ustedes, Chema, Fabián, Mari Carmen, Almudena y Elisa. ¿Qué tenemos que hacer los españoles sabiendo todo lo que se está diciendo del fraude electoral, que lo sabíamos bien sabido? No era normal, y más con el testigo de la señora esta que ha salido diciendo y dijo en su día que a una semana antes de las elecciones ya se sabían hasta los escaños que iban a sacar cada partido. Si hubo fraude, eso es para flipar. La próxima elección es si se puede cambiar el sistema, porque si no vamos a tener otro presidente ilegítimo, porque para mí eso es. Una de las pruebas podría estar en el Senado, que tiene mayoría del PP, porque yo no conozco absolutamente a nadie que a la hora de votar en la urna del Senado se vote, por ejemplo, al PP y luego en la urna del Congreso se vote a otro partido, ¿no? ¿Cómo os puede sorprender el que nadie, ningún partido diga nada? Estamos en una partitocracia, entonces entre todos los partidos se reparten el pastel. Y están todos conchavados y están todos de acuerdo. Es una partitocracia este régimen del 78. Ni muestreo de datos ni nada. Cada uno tenemos que saber qué es lo que se ha votado en mi colegio electoral, qué es lo que se ha votado en mi ciudad y, por ende, qué es lo que se ha votado en la comunidad autónoma y en el país. Existen ahora mismo programas que están al alcance de cualquiera, pero ¿qué tomadura de pelo es esta? Miren, tengo un correo electrónico de Charo Requejo. Dice, después de darnos mucho apoyo y cariño, dice: vivo en un sitio muy pequeño, un pueblo de 22 personas censadas. Nos conocemos todos y hasta sabemos qué vota cada uno. El 23J fui presidenta de la mesa electoral. Cuando abrimos el voto por correo, y digo bien, el voto era 1, y sabemos quién es el vecino que vota por correo desde el extranjero, estaba vacío. No venía del extranjero, venía de Madrid. Lo había emitido un amigo íntimo. Cuando le dije, oye, ¿qué haces metiendo un sobre vacío desde Madrid? Dice, en absoluto, te juro, perjuro que yo metí una papeleta para Vox. Y yo no dudo que así lo hizo. El resto de documentos estaba todo correcto, pero el sobre vacío. ¿Alguien me lo puede explicar? Albert, a mí sí me Si hubiera votado por el PSOE, el sobre estaría lleno. A mí, Albert, si me permites, yo quiero darte mi más sincera enhorabuena, porque eres un tipo valiente, eres un periodista. Es decir, los periodistas están para combatir las trampas del poder. Yo llevo unos días que estoy como en una especie de película mágica. Cuando Aldama soltó la bomba en un programa de máxima audiencia y dio a entender de manera clara que en España se cometía fraude electoral, lo digo porque Aldama todas las cosas o noticias que ha adelantado, tarde o temprano se han ido cumpliendo. Cierto. Bueno, en ese programa y en otros, digamos, de la derecha correcta, bueno, les entró el pánico. Albert, el pánico. Pero ¿cómo vamos a hablar del sistema electoral español? El perfecto sistema electoral español que lo dirige y coordina el ministro del Interior y en el que intervienen empresas como Indra, Telefónica y Correos. ¿Para qué vamos a dudar? Si son empresas ejemplares, son absolutamente independientes. Albert, yo no sé si realmente hay un fraude electoral, si es sistemático, cuál es su alcance, pero la noticia que tú diste, las noticias que tú has dado en este programa,
deberían haber puesto en marcha una investigación, no solamente política, que esa debería de ser, ¿cómo te diría? Como como teniente coronel, como en el ejército, el valor se presupone, igual, ¿no? Debería ir de ya, sino igual, una judicial, Albert. Claro. Eres el único periodista que sin pelos en la lengua estás tratando este asunto. Los demás, ¿sabes lo que les ocurre? Porque piensan como tú, muchos de ellos, pero están acojonados, están cagados. Bueno, hay algo que esta semana ampliaremos y yo les pido que nos sigan con atención, porque Carlos Marcos, así a lo tonto, como es gallego y parece que no diga, pero dice, soltó que en Galicia se sabe que un alto cargo de Indra le compró un chaletazo a Feijóo. Toda la historia la vamos a contar esta semana y ya les digo que es cierto, ¿eh? Lo que digo es cierto, pero toda la historia la contaré. Quiero que esté Carlos aquí, ya que fue él el que lo hizo y estará de aquí un par de días. Albert, si me permites un pequeño apunte a lo que ha dicho Rancaño, estáis diciendo. Es que ahí está el quid de la cuestión. Si no me equivoco, la ley electoral se puede modificar por el 51% del Parlamento. El PP ha tenido mayoría absoluta en varias ocasiones. Simplemente lleva la ley y la aprueba. Tampoco ha querido. Y es lo que ha dicho antes esta señora, esta confidencial. Están todos en el ajo. Se reparten el pastel. Hoy tú, mañana yo. El problema es que ahora al PP le han engañado y no quiere repartir el pastel, sino quedárselo entero. Sí, señor. Sí, señor. Nos vamos a la redacción. Susana Gas, que tengo a Cambronero llamando a la puerta. Cuéntame, Susana. Un saludo para vosotros desde la redacción de Castellón Confidencial. Un día más aquí estamos recibiendo un montón de mensajes y opiniones de todos nuestros confidenciales, que por cierto, Albert, cada día somos más desde todas partes del mundo. Es el caso de Clara, dice que no paran de salir informaciones vergonzosas, terribles para nuestro país, pero en realidad es que siguen gobernando los mismos y aquí no pasa nada. Usted, Albert Castellón, está informando cada día, arriesgándose la vida, la OCU dando pruebas, pero aquí no pasa nada. Fernando nos escribe desde Perú, dice que si esta agresividad no se detiene pronto estallará mucha más violencia y el resultado puede ser absolutamente catastrófico para todo el país. Fiel nos saluda a todo el equipo, nos felicita por supuesto y a todos los confidenciales también. Dice que tiene la sensación de que todo va a la basura, que todo está tan retorcido, pero a nivel mundial ya no se piensa, ya no se razona y miramos esta decadencia como si no fuera con nosotros. YouTube dice que le falta la inteligencia, le falta inteligencia de algunos, es muy preocupante. El problema es que nos está afectando a todos los españoles. Regina dice que Zapatero cómplice del dolor absoluto de todos los venezolanos por parte de Maduro. José Antonio nos dice que su programa, tu programa en este caso, señor Castellón, en YouTube, es un canal muy importante por sus excelentes reportajes, tanto en Madrid como en Venezuela. Sus programas son impactantes. Les felicitamos desde Venezuela a usted y a todo el equipo. Muchas gracias. Un saludo desde Caracas. Inmaculada dice que llegue pronto la detención de Maduro, que llegue pronto. Estamos esperando. Después de Zapatero vendrá Sánchez y sería una gran noticia, una magnífica noticia. Gracias, Albert, por la buena información que nos das y un saludo desde Madrid. Y Antonio nos dice también que felicidades, que sí, que espera que Maduro salga lo más rápido posible por el bien de todos, por el bien de España, por el bien de Zapatero y sobre todo por el bien de la salud mental de todo el mundo. Felicidades desde Venezuela. Y aquí lo dejamos. Sí, es importante siempre repetir que no nos olvidéis que estamos en todos nuestros canales con todas las entrevistas de Albert Castellón y que también tenemos el diario digital castellonconfidencial.com, que estamos a la orden del día. ¿Para qué? Para tenerles bien informados. Muchas gracias, Albert. Muchas gracias. Y me piden ayuda un grupo social llamado Más Visibles. Están recogiendo firmas y necesitan 500.000 para conseguir la ley del cribado neonatal. Pedro. Desde la Asociación Más Visibles pedimos a la ciudadanía en general que se sume a la iniciativa legislativa popular sobre el cribado neonatal que hemos presentado en el Congreso de los Diputados. En junio se nos aceptó la iniciativa y tenemos 9 meses para reunir 500.000 firmas y para que el Congreso de los Diputados pueda legislar y hacer una ley de cribado neonatal.
Ojalá lo consigáis. Sabéis que lo que quieren es un programa preventivo que detecta enfermedades congénitas en recién nacidos antes de que aparezcan síntomas. Y eso ha de estar por ley. Ahora está una de las pruebas, me dicen la prueba del talón a través de análisis de sangre, pero se podría evitar muchas más enfermedades. Estamos de acuerdo en ello. Yo estoy preocupado por la salud de García Paje. Me van a perdonar, porque Lambán se nos fue, Fernández Vara también, con el que yo he tenido con ambos, sobre todo con Fernández Vara, conversaciones. Estuve en un acto que me tocó presentar. Si alguien del PSOE me ha puesto verde a Sánchez fue Fernández Vara. El único opositor que le queda es García Paje y espero que goce de buena salud por muchos años, porque será casualidad, pero empiezo a estar preocupado. Ya sé, Rancaño, que esto es más de película de las tuyas, lo que insinuó, que no de periodismo serio. Tienes buen corazón, Albert. ¿Consideras que hay un PSOE bueno? Yo dije a lo largo de tu programa de hoy algo así como que el PSOE había cruzado el Rubicón y no ha mirado hacia atrás. Yo no tengo ninguna confianza en ningún dirigente del Partido Socialista Obrero Español, en ninguno. Solamente tengo confianza en los españoles. Y por eso a mí me gustaría reiterar el mensaje a todos nuestros confidenciales y decirles a todos que lo que hay que hacer es defender nuestras ideas todos los días, en nuestros puestos de trabajo, con nuestros amigos, con nuestros familiares. En todos los lugares en los que estemos, tenemos que manifestar nuestras opiniones, no nos podemos callar. Tenemos que hablar y tenemos que alzar la voz. Y es la única manera, resistir y combatir a estos tipos que están destrozando nuestra nación. El Partido Socialista Obrero Español no va a hacer nada, Albert. Desaparecer. Eso es lo que debería de hacer en las próximas elecciones, desaparecer. Ojalá. Por cierto, Cambronero está llamando a la puerta. ¿Visteis el concierto de Gloria Estefan, aunque sea por televisión, ante más de 150.000 personas en Madrid? Concierto gratuito con motivo de la hispanidad. La misma semana que Gloria Estefan actuó, que fue esto ayer, al mediodía en Madrid, la misma semana el Consejo de Ministros, me cuenta Cambronero, le ha perdonado más de 240 millones de deuda a Cuba. ¿Que es para celebrar la hispanidad esto? Que nos lo explique Cambronero en un minuto. Un abrazo, Vendala, un abrazo, Rancaño, gracias. Un abrazo, un abrazo, Albert, un saludo, Teniente Coronel. Adiós, Rancaño, un abrazo. Con Pablo Cambronero en un minuto. Estás escuchando Castillón Confidencial. Bienvenidos al mundo Vichy catalán, donde lo auténtico y lo saludable van de la mano. Aquí sabemos cómo disfrutar y también cómo cuidarnos. Un lugar para convertir cada momento en único y saborearlo intensamente. Te esperamos en la Casa del Agua con Gas, Vichy catalán. Javier Peno es una gran persona. Lleva 35 años en su joyería comprando joyas, brillantes, oro y ahora muy especialmente primeras marcas de relojes como Cartier y Rolex de los años 80, 90 y 2000. Y siempre ofrece una tasación más alta. Nadie te va a pagar más. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía y son confidenciales. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491. 91 593 0491. De toda confianza. Amigos, aquí mientras se lanzan flotillas a Palestina, mientras se rasgan las vestiduras por lo que llaman genocidio, se está apoyando a regímenes dictadores con el dinero de sus impuestos. Este gobierno, tan de izquierdas, dicen que son progresistas, pero acaban apoyando a dictadores como los de Cuba, que matan de hambre a sus ciudadanos, que encarcelan a opositores. El último Consejo de Ministros ha hecho lo que ellos han llamado reestructuración de la deuda con Cuba, que no es más
que perdonarles cientos de millones de euros. Pablo Cambronero, policía, exdiputado, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, Albert. Pues encantado de estar contigo, como siempre, aquí hablando de plata, nunca mejor dicho. Sí, de plata y de oro. ¿Ahora le llaman reestructurar la deuda a perdonar dinero? Pues eso parece. En el último Consejo de Ministros, como tú muy bien has dicho, pues hubo una resolución, un acuerdo por el que se reestructuraba, dicho literalmente, casi 240 millones de euros aproximadamente al cambio de deuda que tiene Cuba con respecto a nosotros. Esto forma parte de un plan de 2016 en el que se iba a reestructurar, de una forma muy entrecomillada, unos 2.000 millones de euros, que es la deuda que tenía en ese momento Cuba con España. Y esa reestructuración básicamente lo que consiste es en aunar deudas, distraer intereses y al final no saber, porque al final es lo que sucede, no saber cuánto dinero se ha perdonado, cuánto dinero nos debe Cuba o si es que nos debe algo ya. Hablamos de financiación de una dictadura. Es decir, que desde 2016 y estaba Rajoy, han ido reestructurando, o sea, perdonando de los 2.000 millones pequeñas partidas, y la última del último Consejo de Ministros, de un plumazo le han perdonado 240 millones. Pero no sabemos cuál es la deuda total que aún tiene Cuba con España, ¿no? No lo sabemos. Se han ido produciendo reestructuraciones durante todos estos años. Cada poco tiempo el Consejo de Ministros saca un acuerdo de este tipo con varios cientos de millones. Y no sabemos qué sucede, cómo está la deuda actualmente, porque nadie nos lo ha publicado y no es noticia ahora mismo. Es muy curioso que esto suceda cuando toda la marea informativa está en Gaza y los consejos de ministros se han convertido en un coladero en la que pueden resolver cualquier cosa y pasa absolutamente desapercibido. Es bastante grave. Es muy grave y más lo es el concepto por el que se reestructura. Se reestructura, leo aquí, para ayudar a proyectos de salud, cambio climático y otros objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, la gente en Cuba que no tiene ni qué comer, que se mueren de hambre mientras Díaz-Canel engorda cada año 1 kilo más, y dicen que el dinero lo perdonan para cambio climático. ¿A quién le preocupa el cambio climático en Cuba, Pablo? A muy pocos, ¿no? Es que si te estás muriendo de hambre, Albert, ¿qué demonios te importa a ti el cambio climático o los objetivos de desarrollo sostenible cuando tu país está como está y el desastre humanitario incluso casi que te arrolla en las ciudades de Cuba? Pero bueno, esto es lo que hay, esto es toda una marea ideológica llamada Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible, y un gran y lucrativo negocio, no lo vamos a olvidar. Hemos dado, y tú lo demostraste, dinero al Tribunal Supremo de Cuba. Concretamente, año 2021, ya con Sánchez Exteriores, el Ministerio subvencionó con 104.000 euros al Tribunal Supremo cubano. Pocos días después, ese tribunal castigó a los disidentes cubanos y les metió en prisión una vez más. Y luego vienen aquí a quejarse de lawfare, Pablo, de verdad. Es alucinante. Esto lo publicamos hace un tiempo, lo hemos recuperado ahora porque parece que hay una especie de acercamiento económico con dinero público a Cuba. Pero es muy curioso que se destine una cantidad, 104.000 euros, una cantidad además pequeña pero curiosa, 104.000 euros al Tribunal Supremo Popular Cubano, que, como tú muy bien has dicho, poco después de supuestamente recibir ese dinero, ha condenado a todos los disidentes políticos y sigue haciéndolo a día de hoy. Por lo tanto, ¿esto es cooperación internacional al desarrollo? Lo que habría que hacer es quitarle dinero a un tribunal que se dedica a condenar a los disidentes políticos, no dárselo. Estamos cooperando a que funcione una dictadura en el mundo. Y totalmente. Es escandaloso, pero no se habla de ello. Si se supone, y lo acabaremos demostrando, que el narco venezolano ha financiado a este gobierno, pues estos son los jefes de Venezuela, los jefes del narco venezolano, Cuba. A lo mejor están
desde España obedeciendo órdenes de sus jefes y repartiendo dinero a esas narcodictaduras. Hay otra historia que tú publicabas el viernes, una fundación muy extraña en Costa Rica, que le hemos dado dinero español, tú me dirás cuánto, para técnicas de transformación social en Nicaragua. No entiendo nada. Es que es muy difícil de entender. Yo tampoco lo entiendo, ¿eh? O sea, voy a intentar explicarlo de la forma que yo he podido inferir que cogen este dinero y lo reparten supuestamente por allí. La fundación tiene sede en Costa Rica y se dedica a la transformación socio-chupipandi en Nicaragua. Vale, es $500,000 de euros de nuestros impuestos repartido en agosto. Es mucho. Es mucho y no es la única que ha recibido esta ONG, pero cuidado, que esta ONG, según hemos ido investigando y un poquito infiriendo datos y poniéndolos todos en común, ha tenido unos dirigentes que tenían otras ONGs que habían recibido bastante dinero, además de USAID, de la Agencia de Cooperación Internacional norteamericana, estadounidense, en torno a $1,500,000. Y claro, a la gente le ha resultado muy llamativo y hay publicaciones en X y en algunos medios de comunicación que hablan de que esto obedece a un objetivo claramente ideológico de extrema izquierda en Nicaragua y que van cambiando los nombres de las ONGs para seguir recibiendo el dinero de una forma opaca o para que no se pueda trazar el hilo que une a todas estas ONGs con esos movimientos de extrema izquierda en Nicaragua, en Costa Rica y en todo Centroamérica. Es súper curioso, es un tema muy, muy, muy interesante del que vamos a investigar más porque nos han saltado varias cosas y se han puesto en contacto varias personas con nosotros y vamos a ver hasta dónde llega esta marea de dinero ideológica que se va a Centroamérica a organizaciones bastante opacas, por cierto, porque esta no tiene ni web. Ni web, pero sí $500,000 de nuestros impuestos. Correcto. Cada vez que vienes aquí cabreas a mucha gente, tú lo sabes, ¿eh? Oye, he visto que has vuelto a publicar, y para nosotros es muy importante, la adjudicación a Indra de las últimas elecciones, del recuento de las últimas elecciones del 23J. Tú eras diputado en el Congreso, entonces, si le preguntaste al gobierno ¿por qué Indra? Y ellos te respondieron con estos documentos que estamos viendo. ¿Qué dicen? Bueno, básicamente me resultó muy llamativo que justo después de que la SEPI entrara a saco en el Consejo de Administración de Indra y que controlaran su Consejo de Administración, precisamente el gobierno poniendo a sus afines, que se les distribuyera rápidamente las elecciones, la gestión electoral a Indra, sin ningún tipo de concurso, sin absolutamente nada. Es cierto que es una empresa que habitualmente lo ha hecho y que está habilitada para hacerlo. Pero claro, la respuesta del gobierno tuvo más contenido que era muy llamativo y muy interesante, porque hablaba de que Indra, justo después de las elecciones, publicaba datos que ellos decían que no tenían valor jurídico. Pero curiosamente esos datos que no tenían valor jurídico coincidían al 100% con los resultados oficiales que daban después. Por lo tanto, claro, la respuesta fue muy llamativa. Yo rápidamente la publiqué y dije, ¿qué podemos inferir de todo esto o qué podemos sospechar? Yo tengo la mala costumbre de sospechar de cuando algo suena, cuando el río suena, agua lleva. Y al final, pues quedó todo en una mera sospecha porque es muy difícil de comprobar. Pero es cierto que era llamativo que sucediera esto, sobre todo ahora que Aldama ha recuperado el asunto. Y cuidado con lo que dice Aldama, que aquí lo han intentado poner como una persona que no sabe nada y al final todo se empieza a demostrar. Por lo tanto, bueno, aquellas sospechas quizá pudieran tener algo que ver con lo que está diciendo Aldama o no, no lo sé. Pero el caso es que es bueno que tengamos esa capacidad crítica y esa información para intentar averiguar la verdad, porque si no nos movilizamos no vamos a conseguir absolutamente nada. Por lo tanto, bueno, vamos a ver qué sucede, qué se va publicando y vamos a investigar más datos con respecto a la gestión electoral que Indra hace en nuestras elecciones. Ahí estaremos. Oye, y te vi en Atenea con Espinosa de los Monteros. ¿Formas parte del equipo?
Formo parte del equipo, soy colaborador, no soy de la junta directiva. Y bueno, pues lo que me han pedido y lo que yo he ofrecido también a la asociación es lo que hago habitualmente. Es decir, gestión del dinero público, controlar cómo gastan los gobiernos, no solo el Estado, sino comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones, y elevar algún que otro informe para que la asociación tenga propuestas para el cambio de lo que no consideramos que tenga que gastarse con dinero público o que tenga que sufragarse con dinero público. Es un poquito lo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, gracias a ti también, porque tú lo potencias mucho. Y bueno, pues si Atenea quiere que yo haga eso, me parece genial, porque aparte es tener una plataforma nueva que se va a dedicar a precisamente elevar el gasto público para lo que realmente tiene que ir y cortar todo aquello que sobra o todo aquello que es aparato improductivo del Estado. Aquí lo sorprendente, Pablo, es que con los años que llevas analizando el dinero público, nunca te lo pidió ningún partido de la oposición. No, nunca me lo han pedido. Es cierto que, bueno, sí que han mostrado, oye, incluso han usado los datos que hemos sacado para discursos políticos, lo cual agradezco, cuidado, lo cual lo agradezco, pero no han llegado a estar realmente interesados o mostrar su interés para que, no para integrarme en ningún partido, sino para que ejerciera alguna actividad que ellos pudieran usar. Simplemente han dejado hacer, pero bueno, está bien que el discurso, gracias también, como siempre te digo a ti y a otra gente que también lo publica, también a Diochetiv, que me ha dado un hueco también, pues el discurso y las informaciones que son reales, o sea, no nos inventamos nada, vaya calando un poquito en la sociedad y vayan viendo que se puede hacer muchísimo mejor con sus impuestos. Me alegra, me alegra. A ver si lo conseguimos. Hay que acabar con este derroche salvaje que nos cuentas cada semana. Un abrazo fuerte. Muchas gracias, Pablo. Cuídate. Un abrazo a ti, como siempre, Albert, y aquí estaremos para cabrear a la gente, a ver si la movilizamos. Lo haces muy bien, lo de cabrear a la gente. Sí, me lo han dicho. Un abrazo. Ojalá dentro de poco todo este dinero que se malgasta a manos llenas, el que han robado de Venezuela y está en España, que hay cientos, miles de millones, vuelva a Venezuela. Sería lo justo, ¿eh? Habrá que empujar para recordárselo a muchos socialistas de por aquí. Sobre Venezuela, muchas gracias por mensajes como estos. Me permitirán que no diga el nombre de quien los envía para que no tengan problemas. Desde Venezuela, un abrazo a la distancia y que Dios les bendiga y les siga dando sabiduría y ese amor por la humanidad. Excelente programa, excelente investigación. Gracias por mantenernos informados para sumar peticiones al cielo para que todo se resuelva bajo la voluntad de Dios. Muchas felicitaciones y no descansen. Un beso inmenso, amiga. A veces nos equivocamos, sí, somos humanos, y a veces cometemos errores, pero siempre son involuntarios, y le aseguro que con la mejor intención. Tenemos muy claro el objetivo, no dudamos, y le queda tan poco al dictador que habrá que celebrarlo cuando esto acabe. Hay más. Prepara, bueno, Eli, un villancico cada día. Me están empezando a gustar, estoy preocupado, ¿eh? Allí va el PSOE a robar todos tus bienes, tu paciencia y tu libertad. ¡Hey! Lo mejor es el hey. Están robando, hey. Está muy bien eso. Bueno, Enrique, un gag buenísimo de Begoña hablando con su abogado, que por cierto no entiendo por qué a Begoña le ponen voz de hombre. Abogado, ¿cómo va lo mío? Bien, lo tuyo va bien. Pero vamos, que si te puede escapar, mejor. Es un viejo chiste, ¿eh? Pero muy auténtico. Muchas gracias, María Jesús Pérez, Manuel Martín, Pedro García. Son donativos que nos hacen. Diego Torres, Jaime de Díaz, Margarita de Batalleres, que no falláis ningún mes. Miguel Pablo Orrego y María Cristina Artajo.
Cada euro va para engrasar esta máquina o para ayudar a alguien que lo necesita, ya sabéis. Gracias por vuestro apoyo. Bueno, y uno más. Lo manda José. Es la voz de mi querido José Antonio Avellán, muy bien interpretada por gente de la calle. Una historia real. Papá, ya tengo 18 años y me voy a independizar con mi novia. Dice, no jodas, hijo, 18 años, ¿por qué tan pronto? Dice, así solicitamos la paga vital de Pablo Iglesias, 500 euros cada uno. Dice, ¿dónde vais a vivir? Dice, en un casoplón, ¡buah! Se te va la pinza. En la playa, en Marbella, le hemos echado el ojo, solo hay que saltar la valla y entrar por la ventana. Nos empadronaremos allí para poder votar a Podemos en Marbella y así la policía nos protege de cualquiera que nos quiera echar. Tendremos un hijo, dice, ¿y con qué seguro? Dice, la sanidad es gratis, papá. Dice, no me casaré y mi novia tendrá además otra paga por madre soltera de 800 pavos. Dice, ¿quién te va a cuidar al niño? Dice, papá, la guardería es gratis para las madres solteras. Dice, cuando se acabe la ayuda de crío, dice, pues nada, ella me denuncia por violencia de género y le da otra paga, otros 800 napos. Dice, no estudies, hijo, viva España. La historia es real, ¿eh? No ha dicho nada que no sea cierto. Muy grande. Gracias, José, por enviármelo. Bueno, y hay un chaval que hace, lo he de conocer algún día, que hace viñetas de humor con mucha gracia. Una cada semana. Se llama Ragnarok, con K final. Ragnarok. Se lo recomiendo. Acaba de hacer una de las chistorras. Sí, hoy hemos empezado el programa diciendo que Ábalos y Koldo llamaban chistorra a cada billete de 500 euros. Bien, pues ya hay un gag sobre ello. Don Corleone de Ferraz, estamos perdidos. La prensa tiene lo de los pagos de Koldo en chistorras. Calma, Paquito. Nunca dejes que la verdad te estropee un buen titular. Diremos que las chistorras eran para una merienda popular, un acto de generosidad con las bases. Sí, capo, pero la mujer del implicado ha dicho que eran 2.000 chistorras, valoradas en 1 millón de euros. La gente está haciendo cuentas y no les salen. Ahí está tu error, Paquito. Piensas como un quibil. No eran 1 millón de euros. Eran 1 millón de pinchos de chistorra. Un gesto de generosidad culinaria para el pueblo. Cortamos cada una en 500 trocitos. Eficiencia y reparto de la riqueza. ¿Ve? ¿Quién puede criticar eso? Es usted un genio, capo. Un genio. Y lo era, porque ambos sabían que, en un reino donde el gran capo controla a los fiscales, la credibilidad no se basa en la evidencia, sino en el decreto. La verdad no es lo que es lo que se dice que es. Y si el capo dice que puedes cortar 2.000 embutidos en 1 millón de trozos, no solo es posible, sino que probablemente te darán una subvención por optimización de recursos cárnicos. Está muy loco, pero es cierto. Cualquier ministro saldrá esta semana justificando lo de las chistorras con lo primero que se haya inventado el capo Sánchez. Y todos obedecerán las órdenes del capo. Fíjese que cuando hay tanta fidelidad ciega a alguien, no es obediencia, no, es miedo. Le tienen miedo a Sánchez. Algún día caerá y verán como todos los que ahora babean cuando pasa, le critican insultándole con los peores calificativos. Lo veremos juntos, ya verán. El tiempo nos dará la razón. Amigos, mañana más les espero aquí en La Trinchera. Todos confidenciales, pero solo para mentes abiertas y para gente despierta. Desde la trinchera, las balas silban y no hay manera de salir allá afuera. Aquí la libertad tiene las alas de cera. Albert Castillón, Susana Gash, Tucci Castillón y demás. Muchas gracias. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.